La aprendiz de bruja. Mi relato de terror desafortunadamente aún no termina. Debo comenzar diciendo que nunca fui una niña típica, porque desde muy pequeña sentí mucha fascinación por las historias de brujas, y cuando había gente a la que le molestaban esas historias, porque decían que eran denigrantes para las mujeres, yo pensaba todo lo contrario, porque aquellas brujas eran poderosas, y eso era lo que me gustaba de esas historias. Mientras otras niñas soñaban con ser las princesas de un cuento, yo soñaba con ser la bruja poderosa que con magia hacía lo que quería. Ellas se vestían como princesas e imaginaban que habitaban un castillo, yo quería vestirme de bruja y asustarlas. Aunque mis padres no estuvieron de acuerdo conmigo con ese atípico sueño. Fui esa niña rara, que después se convirtió en la adolescente rara, y cuando crecí más, me convertí en una joven adulta rara. Pero no me molestó, porque yo sabía que algún día me convertiría en una poderosa bruja, y molestaría a todas las personas que alguna vez se burlaron de mí. Desde adolescente, pasé de una tienda de ocultismo a otra, siempre buscando algún libro o persona que me ayudara con mi anhelo de ser una bruja, pero con los años, no encontré a nadie que me ayudara, y los libros de brujería que compraba nunca surtieron efecto. No recuerdo la cantidad de hechizos que hice y no funcionaron, tampoco recuerdo cuántos libros de brujería compré, incluso jugué con la Ouija, pero tampoco me funcionó. Aunque por algunos momentos llegué a pensar que eso de la brujería no era real, las historias que escuchaba sobre brujas me mantenían la fe en ellas, pero también llegué a cuestionar la veracidad de esas historias, porque yo nunca había visto a una bruja. A los 19 años me distraje de mi búsqueda de ser una bruja, y fue por un hombre, del cual me enamoré, pero me dejó sin decirme una razón convincente. Cuando estuve con él, ya no pensaba en ser una bruja, y por algunos momentos llegué a pensar en casarme y tener hijos con él, pero como ya dije, la relación terminó y esos efímeros sueños desaparecieron con él. Estaba molesta, y quería que él pagara por haberme dejado, y fue en ese momento que regresó mi obsesión por ser una bruja, y continué mi búsqueda para lograrlo. Pasó casi un año desde que la relación terminó, cuando me enteré que me había dejado por otra mujer, y juro que quise vengarme de los dos, quería que ambos sufrieran más de lo que yo había sufrido. Había varias personas que sabían de mi búsqueda por ser una bruja, y una de esas personas era una mujer que se dedicaba a vender cosas de ocultismo, y una mañana me mencionó que una mujer había fallecido. No entendí por qué me decía eso, pero me explicó que se decía que esa mujer era una bruja, y que los familiares de la difunta estaban asustados por lo que habían encontrado en su casa. Me dijo que ella iría a revisar las cosas que ella tenía, ya que los familiares querían deshacerse de tanta cosa macabra, y me pidió que la acompañara, quizás encontraría algo en esa casa que me podría ayudar. Por fuera, esa casa era de lo más normal, y cuando tocamos a la puerta, un hombre vestido de traje negro nos abrió, y nos dijo que tomáramos lo que quisiéramos, que ellos no querían tener nada que ver con las cosas siniestras de la casa. Entramos, y notamos que desde la entrada a la casa era anormal, porque por todos lados había imágenes perturbadoras, desde imágenes de la Santa Muerte, hasta demonios vestidos como santos, incluso había una imagen de Jesús, que al verlo de cerca, nos dimos cuenta que no era Jesús, sino un ser demoníaco que llevaba todo tipo de símbolos satánicos en su ropa. El olor a incienso era casi intoxicante, y la sensación de que algo nos estaba viendo era algo que no solo sentíamos nosotras, porque el hombre nos mencionó lo mismo. Nos dijo que había algo en esa casa, algo que nos acechaba y nos estaba cazando, y que debíamos de tener cuidado. La mujer con la que iba, vendía algunas de las cosas que había en esa casa, pero me mencionó que otras cosas se encargaban a artistas, y que después las brujas les daban algún tipo de tratamiento a esas imágenes o esculturas, para que esas cosas estuvieran cargadas y funcionaran mejor. Le pregunté a mi amiga por qué no me había hablado de esa mujer, que me habría gustado conocerla cuando ella estaba viva. Mi amiga me dijo que lo que yo tenía era una ilusión infantil, sobre eso de ser bruja, pero que aquella mujer recién fallecida era realmente mala, que nadie se metía con ella, porque aquellos que lo hacían, perdían la vida días después, y mi amiga no quería que me relacionara con ese tipo de personas. Conforme íbamos recorriendo la casa, tomábamos algunas cosas que nos iban gustando, desde algún recipiente de plata, pero con un grabado de demonios, hasta hierbas y figuras aterradoras.
Yo llevaba las manos llenas cuando entramos en una habitación del segundo piso, y supimos que esa habitación era diferente, porque estaba casi vacía, solamente estaba una pequeña mesa con un libro sobre ella, pero en las paredes y en el piso estaban pintados todo tipo de símbolos que nunca antes había visto. Mi amiga me dijo que quizás en ese sitio se hacían los trabajos de brujería. Me acerqué a la mesita, pero mi amiga se quedó en la entrada, me dijo que esa habitación le daba miedo, que ella no entraría. Tomé el libro, que tenía unas 200 hojas. La portada no decía nada, era de color negro, al igual que la contraportada. Al tenerlo en mis manos, sentí que por fin había encontrado un libro de magia real, supe que debía ser mío. Le pregunté a mi amiga si me lo podía quedar, y ella me dijo que sí, que ella ni siquiera quería tocarlo. Lo guardé en mi mochila, y continuamos deambulando por la casa, tomando cada vez más cosas de la bruja. Al terminar, le preguntamos al hombre que cuánto nos cobraría por las cosas, pero él nos dijo que nada, que su familia no quería nada de esa bruja, ni viva ni muerta. Nos enteramos que más personas ligadas a la venta de cosas de ocultismo llegaron a la casa para llevarse todo lo que podían, y que al final, cuando la casa estuvo vacía, los familiares de la bruja vendieron la casa y regalaron el dinero a una fundación. No sé si eso sea cierto, pero es lo que todos dicen que pasó. Aquel día, después de agradecerle a mi amiga por haberme invitado a esa recolecta, me fui a mi casa emocionada, porque por fin podría hacer cosas de brujería real. Me acosté boca abajo en mi cama, con el libro abierto frente a mí, y al irlo hojeando no supe si ese libro funcionaría, porque era muy similar a otros libros que antes había comprado. Pero sabía que intentaría hacer algún conjuro, y en caso de que no funcionara, continuaría con mi búsqueda para convertirme en una bruja. Uno de los hechizos que encontré era para hacer que dos personas se separaran, y recordé a mi exnovio, y supe que él sería mi primer objetivo. Revisé en más de una ocasión los ingredientes del hechizo, y sabía que tenía casi todos, incluso tenía cabello de mi ex, que lo guardé, porque sabía que cuando fuera una bruja, lo utilizaría para vengarme. Además de los ingredientes, descubrí que ese tipo de hechizos eran activados, por decirlo de esa manera, por un muerto de panteón. Aquel ritual debería hacerse dentro de un cementerio, y el muñeco del objetivo, que debía ser hecho con muchos ingredientes, incluido el cabello de la víctima, debía ser armado dentro del panteón. Cuando reuní los ingredientes que me faltaban acudí al cementerio. Afortunadamente el cuidador del panteón ya me conocía, ya que yo llevaba años entrando por las noches para hacer rituales que habían sido inútiles. Busqué el lugar correcto, porque el libro pedía que el ingrediente que activaba todo, es decir el muerto, debía reunir con ciertas características, que por supuesto no diré. Al ubicar el lugar correcto, comencé a armar el muñeco, o tótem como decía en el libro, y al terminar, realicé los pasos que el libro señalaba, que por supuesto había llevado conmigo. Por seguridad de cualquier persona no diré en qué consistía el ritual, pero al terminar de hacerlo, un viento anormal me envolvió, y me llené de emoción al pensar que ese viento significaba que mi hechizo había resultado bien. Solo me quedaba esperar, para saber si mi exnovio terminaba con su relación. 3 días después me enteré que mi exnovio se había separado de su novia, y fue ahí que supe con toda certeza que había funcionado. No acudí a él, porque no quería estar con un hombre que me había dejado por otra, y él tampoco me buscó, ya que el hechizo no era para que él regresara conmigo. Pero esa noche algo me despertó de madrugada, era un sonido extraño, de alguien caminando dentro de mi cuarto. Me asusté, pensé que alguien se había metido, y me haría daño. Me quedé quieta sin decir nada, pero aquella persona continuaba caminando, y ocasionalmente se acercaba a mi rostro. Al principio no me dijo nada, pero después me dijo casi al oído que sabía que estaba despierta, era una voz de un hombre de edad avanzada. Pero yo no abrí los ojos, quería seguir pretendiendo que estaba dormida. Por mi mente pasaron 1000 terribles situaciones, pero cualquier cosa que ese invasor me hiciera, yo lo haría pagar, ya que ahora ya era una bruja. Pero ese hombre no me hizo nada, solamente caminaba de un lugar a otro, y cuando se me acercaba, me volvía a decir que sabía que estaba despierta. De pronto, ese hombre se detuvo justo junto a mi rostro,
mientras yo continuaba con los ojos cerrados. No escuché ninguna respiración, ni tampoco los pasos, pero yo sabía que ese hombre estaba ahí, junto a mí. Pasaron quizás 10 minutos en silencio, y me atreví a abrir los ojos, pero no había nadie dentro de mi cuarto, y no había forma de que ese hombre hubiera salido. Encendí la luz de la lámpara de noche, y a la tenue luz que ésta emitía, continué sin ver al intruso. Me levanté, y revisé dentro de mi cuarto, incluso debajo de mi cama, pero no había nadie. Salí de mi habitación y recorrí cada rincón de mi casa, pero no encontré a ningún intruso y todo estaba cerrado por dentro. Las noches siguientes fueron iguales, porque por la madrugada los pasos de un hombre me despertaban, y siempre me decía que sabía que estaba despierta. Aunque me fui acostumbrando a ser despertada por la madrugada, no pude acostumbrarme a ese ente, porque me daba miedo tan solo escuchar su voz. A la par de esos eventos, conseguí hacer un trabajo para una mujer, que me pidió ayuda para que su hija se casara o se fuera a vivir con su novio. No es que el novio fuera una maravilla, sino que la señora quería que su hija ya se fuera de la casa, porque era muy problemática y quería que otro, en este caso el novio, se hiciera cargo de su terrible humor. Revisé en el libro algún hechizo para lograr eso, y lo encontré muy fácil, hasta parecía que el libro quería que yo siguiera haciendo los hechizos. Le pedí a la mujer algún objeto perteneciente al joven, y si era posible que fuera algo de cabello. No sé cómo le hizo esa señora, pero me entregó un mechón de cabello del joven. Esa misma noche, tras tener todos los ingredientes, acudí al panteón para hacer el ritual, que al terminar de hacerlo, volví a sentir un pequeño viento sobre mí. En menos de una semana, la mujer me habló para agradecerme, porque el novio le había pedido a su hija que vivieran juntos. Esa noche, un golpe fuerte me despertó, abrí los ojos y vi que el armario estaba abierto, y de pronto se cerró. Me tapé la cabeza con la sábana, y en ese momento escuché los pasos del hombre, además que comencé a escuchar que una mujer lloraba al fondo de mi cuarto, justo donde estaba el armario. Y la voz del hombre que caminaba cambió, porque me dijo que ahora eran dos, y que los dos sabían que yo estaba despierta. Los pasos, la voz del hombre y el llanto de la mujer continuaron casi toda la noche, misma que yo pasé en vela, con el rostro tapado para no ver nada. Y los días siguientes siguieron así, sin que esos entes se fueran de mi casa. Desafortunadamente en el libro no había nada que me ayudara a librarme de esos espíritus, pero comencé a dormir un poco durante el día, para poder pasar las noches en vela y soportar esa situación. La mujer que quería deshacerse de su hija me recomendó con otras personas, y una de esas personas me llamó, y me pidió ayuda para poder deshacerse de su competencia. El hombre me explicó que tenía una tienda de pinturas, pero que al poco tiempo que él comenzó con su negocio, un vecino del lugar sintió envidia y puso un negocio exactamente igual, y que eso le había quitado muchos clientes. Ese hechizo no lo hice con el cabello del objetivo, lo hice con una fotografía que quien me contrató le tomó para mí. Acudí al panteón, donde hice el nuevo ritual, y como siempre, el pequeño viento me envolvió, y días después el negocio del otro hombre cerró. Y esa noche, cuando me informaron que el hechizo había funcionado, mientras estaba dentro de mi casa, y aún no eran ni las 10 de la noche, las luces de toda la casa se apagaron, y pude ver que una sombra enorme entraba en mi cuarto. Supe que no era una persona por la altura de esa cosa, que incluso parecía estar agachada dentro de la casa. Y antes de poder hacer algo, justo en mi oído escuché la voz del hombre que me despertaba por las noches, y me dijo: ahora somos 3, y sabemos que estás despierta. Di un pequeño salto, y antes de que pudiera hacer algo, una sombra femenina se posó frente a mí, y esa sombra emitió un llanto de dolor. Era el mismo llanto que noches antes había escuchado, pero ahora no provenía del armario, ya que esa sombra estaba frente a mí. En ese momento entendí lo que pasaba, esos fantasmas me habían ayudado a cumplir con los hechizos, y justo después de cumplirlos, habían acudido a mí. No sabía si las demás brujas tenían el mismo problema, o si hay algo que hace que esos espíritus no se les acerquen, y yo, al no tener a una bruja que me guiara, no sabía qué hacer con esos entes. Esos seres comenzaron a deambular por mi casa durante la noche, y no esperaban a que fuera la madrugada. Justo después que el sol se ponía, esas cosas salían para asustarme.
Aunque me llegaron más trabajos, me negué a hacerlos, porque no quería a más espíritus atormentándome, con 3 tenía más que suficientes. Ahora busco la forma para poder hacer hechizos sin que esos seres me persigan, pero no he podido encontrar nada que me ayude. Dejé de dormir de noche, porque esos entes me persiguen si me voy a un hotel, y cuando estoy caminando de noche por la calle, esos seres se me aparecen y me asustan. No los puedo repeler, y tampoco se van cuando se los pido. Pero cuando logre hacer que se vayan, y logre hacer hechizos sin que nada se me pegue, volveré a ser una bruja, o mejor dicho, una aprendiz de bruja. Espero que este relato te haya gustado. De ser así, te invito a que te suscribas al canal y le des like al video. Gracias.